Ya comenzando con nuestro estudio de la palabra de Dios de esta mañana. La última vez que hablamos... Opa, miren dónde me quedé. No es que no leí la Biblia esta semana, que yo no uso esto. Esto lo usa Gabriela. Yo solo lo uso los domingos. Ay, ay, ay. Estamos pasados, ¿no? Era 18, no 17. Muy bien, vamos a arrancar el 18 para que nos quede mejor. Versículo 18. Así queda bien. Y el título me dejó. En fin, whatever. Hemos estado, la semana antes de la pasada, que fue el fin de semana que tuvimos con Pedro, habíamos leído todo el pasaje y habíamos simplemente contextualizado un poco la situación y viendo un poco los dos hechos que Mateo relata aquí, los habíamos comparado. Me quedó al final, no sé cómo ponerlo de tal manera, creo que lo voy a dejar como estaba, para que me aparezca el título ahí porque tengo las referencias allí. El mensaje o el pasaje en el cual estamos meditando, que Mateo relata en pocos versículos, ya sea en Marcos o en Lucas, tiene un detalle mucho más amplio con relación a la situación. Hablábamos un poquito de esto, no vamos a volver sobre todo, pero como Mateo siempre condensa las historias enfocado en su misión. Sin embargo, tanto Lucas como Pedro no es Marcos, pero yo siempre digo Pedro porque estoy con los que dicen de que la mayor cantidad de recursos o de historias que Marcos escribió realmente las dijo Pedro por la manera en que se dicen y lo que vemos de Pedro en las Escrituras. De todos modos, Lucas y Marcos nos dan detalles muy importantes con relación a esta historia y hoy quiero de alguna manera dividir estas dos historias, aunque están en un mismo hecho. Quiero dividirlas y centrarnos en estas dos historias de manera separada, de las dos realidades, aunque convergen en un punto y no por casualidad, suceden en una misma jornada o en un mismo momento o en un mismo hecho, y aunque tienen las distancias de la vida misma, porque son dos realidades que no tienen nada que ver, vienen a Jesús en el mismo momento con una situación parecida, ¿no? Y vamos a empezar hablando de la primera persona que aparece en la escena y me gustaría que me acompañen a Lucas. ¿Y a esto qué le pasa? Pues, bueno, se volvió loca mi Biblia. ¿Por qué no va? Pues. ¿Esto qué le pasa? Estoy usando otra, no es la misma, ¿no? Yo decía, yo estaba buscando por Mateo y no veía ningún Mateo. No, Mateo está aquí, esto es Mateo. El tema es que lo que estoy buscando es el link que me aparece en esta Biblia, que pasa, se ve que lo sacaron, dijeron, ya no te vamos a dar eso. ¿Se actualizó? Bueno, ¿será? se actualizó solo y se sacó eso. Ok, no hay problema, vamos a buscarlo entonces. Lucas capítulo 8, versículo 40, vamos a ir hasta ahí entonces. Vamos aquí, donde estamos Lucas. Eso era lo interesante de esta Biblia, ya no lo voy a usar más, porque si no tiene ni eso. Bueno. Muy bien. Dice, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única. Fíjense que esto no lo dice Mateo. Mateo no dice que era hija única, Mateo dice que tenía una hija. Pueden tenerlo abierto algunos en Mateo y corríjanme decían algo. Dice, una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Mateo dice se ha muerto, ¿verdad? ¿Quién tiene abierto el Mateo ahí? Porque ahora con este asunto de que esto se apagaron los links, ya no me aparece, pero bueno. ¿Habrá alguien en Mateo ahí? Para que yo no tenga que andar buscando acá, porque si no nos vamos a volver indio. Creo que Mateo dice directamente está muerta, ¿verdad? Ok. Aquí dice que se estaba muriendo, o sea, cuando Jairo llega a pedirle a Jesús ayuda,
La niña estaba en agonía, todavía no había muerto. Entonces dice, y mientras iba la multitud lo oprimía. De hecho, alguien que abra en Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver las cosas que están en cada pasaje que no aparecen en Mateo. Alguien que tenga el Mateo. Yo voy a tener en Lucas porque tiene una narrativa mucho más... Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Abrí ahí. Haceme el favor. Porque vamos a ver, y yo voy a ir buscando, y si ustedes siguen la lectura en Marcos y ven que hay algo que no está, vamos a ir agregándolo a la historia. Vamos a saltear la parte de la mujer con el flujo de sangre, porque eso lo vamos a estudiar después enfocado en la mujer, ¿ok? Entonces dice, porque tenía una hija única, de nuevo, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía, ¿ok? Y ahí saltamos, porque dice, en el versículo 49, ¿hay algo que dice Marcos en esa primera parte que nosotros no tengamos aquí? ¿En el versículo qué, perdón? Estoy tratando de ver lo que tú estás leyendo. Está. Aquí. Yo estuve leyendo versículos, vos tenés que leer, bueno, no sé, en Marcos, la primera parte hasta que aparece la mujer. ¿Hay algo que dice Lucas que no dice Marcos? No, pero mi hija estaba agonizando. Agonizando, perfecto, es lo mismo, no se estaba muriendo. No dice agonizando. ¿Eh? La que yo tengo dice, mi hija hace un rato que murió. Exacto, por eso te digo, porque hay... Esta es la más vieja que yo todavía. Sí, ¿en qué estás tú? ¿En qué? En Mateo 9. Perfecto, ahí está la diferencia. Mateo ya presenta a la niña muerta, pero en el relato de Lucas y de Marcos, que es el mismo relato, la niña estaba agonizando. O sea, el tipo se daba cuenta. Ahora, vamos a hacer un alto acá antes de seguir la historia. Quiero que nos pongamos un poquito ya en el contexto de Jairo. Jairo era un alto dignatario de la sinagoga. Si vamos a un estudio profundo de quién era Jairo, estás hablando de una persona que era el presidente de una sinagoga, el administrador de una sinagoga. Él no era el que ejercía, oficiaba el servicio, sino el que administraba la sinagoga como tal. Era una posición de muy alto privilegio en el pueblo hebreo. Recuerden que las sinagogas eran los lugares de adoración que se habían hecho populares desde siempre, desde que el pueblo, digamos así, había sido esparcido. Las sinagogas eran los lugares, como no tenían templo, la sinagoga había sustituido los templos y fue un edificio que hasta los días de hoy es el lugar de culto de los judíos. Los judíos hoy no tienen templo, pero tienen sinagogas en todas partes del mundo. Las sinagogas, recuerden que Jesús no está en Jerusalén. Vamos a contextualizarnos. Jesús está, ¿se acuerdan que hablamos de Capernaum? Recuerden que va a venir un juicio sobre Capernaum. Y Jesús va a decir, porque si en las ciudades que fueron destruidas, en Sodoma y Gomorra, hubieran sido hechos los milagros que fueron hechos en ti, se hubieran arrepentido. Ay, cosita linda. Hoy tenemos a Ángela de nuevo ya con... Qué bendición. Yo no voy a presentar más niñas porque después dicen te queda lindo y me siguen dando niñas para que yo tenga. Muy bien, cerramos paréntesis. Ahí está Gabriela, gracias a sus bendiciones. Cerramos el paréntesis y tenemos que entender el contexto de qué significaba esta persona en el sistema religioso hebreo y el sistema religioso hebreo cómo ya estaba con relación a Jesús. No era simplemente una cuestión de que Jesús era un maestro pobre, que andaba en las calles, que no tenía casa, que no tenía ninguna herencia importante ni ninguna trayectoria, sino que ya estaba siendo cuestionado. Para este hecho, Jesús ya no era bien visto. Recuerden que ya habían ido en la conversión de Mateo, cuando hace la fiesta, ya habían empezado a darle, y ya venían con preguntas, ¿por qué este es así? Este come con pecadores. Ya habían empezado a ver a Jesús un problema. Ya había empezado el camino de la separación completa entre la religión del momento. Jesús los había acusado de manera muy fuerte. Ya esas palabras habían llegado delante de los sacerdotes. Cada vez que Jesús hablaba de ello, no les tiraba flores necesariamente. De hecho, en el Sermón de la Montaña, Él los expuso
en su hipocresía. Y a partir de ahí la antipatía sigue creciendo. O sea que para Jairo no solo era un problema ir a Jesús en términos de clases sociales, aunque Jesús era judío, sino que era un problema de ir a Jesús con relación a lo que podía representar para su posición. Y aquí quiero hacer un pequeño alto porque hay algo importante. No sé si Marcos lo dice también, pero Mateo no lo dice. Doctora, léanos los primeros 2 versículos de Mateo, el 18 y el 19. Creo que es en Mateo, si no me equivoco. Y viendo Jesús muchas gentes alrededor de él, mandó pasar a la otra parte del lago. Y llegándose un escriba, le dijo, maestro, te aseguro a dónde quieres. No. Te seguiré. No, ese no es entonces. Es 9. ¿Estamos en el 9, 18? Ay, espérate, Mientras él Tú te decía fuiste al 8. Cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Muy bien. Y se levantó Jesús. Está ahí. Era eso lo que quería hablar. Mateo llega de plano, no solo la pone muerta, sino que no nos dice un detalle fundamental que hay acá. Y es que esta no era cualquier hija. Era la única hija que tenía Jairo. Creo que los 3 evangelistas nos da la edad de la niña o solo Lucas y Marcos. ¿Dice Mateo algo de la edad de la niña? No. ¿Verdad? Que no dice nada. Aquí tampoco. Miren lo que dice Lucas. ¿Por qué Lucas le dice la edad? ¿Por qué les parece? Fíjense la edad de la niña. ¿Cuánto era? 12 años. ¿Cuántos años hacía que la mujer estaba con el flujo de sangre? 2. Esta aparente casualidad no es una casualidad. Aquí hay 12 años de diferentes realidades, que es lo que hablábamos la semana pasada, y cómo convergen en la vida de Jesús. Y cuando hacíamos la introducción hablábamos de cómo, no importa la realidad que tú tengas, cómo la necesidad es el instrumento de Dios para ponernos delante de Él y enfrentarnos a su grandeza. Jairo tenía una única hija. Y aquí quiero dejar un punto claro, y es una enseñanza que la Biblia nos da en todos los aspectos. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús sana, creo que es al hombre ciego, cuando dicen, ¿quién pecó, este o los padres? ¿No? Y Jesús dice, ninguno. Aquí se va a glorificar a Dios. Era como que esta no es una enfermedad por pecado, esta es una enfermedad para salvación. ¿Cómo una enfermedad? ¿Cómo una tragedia es para salvación? Y aquí, en el ejemplo de Jairo, es la radiografía perfecta. Jairo no fue a Jesús diciendo, mira, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué tal es. Jairo no iba a poner en riesgo toda su posición, toda su trayectoria, la gracia, el favor, esa es la palabra, el favor que él gozaba delante del pueblo por ser el administrador o el presidente, por decirlo de alguna manera, de una sinagoga, nada menos que en Capernaum, una de las ciudades más importantes, quizás la más importante después de Jerusalén. Pero de pronto tiene una hija de 12 años con la que disfrutó, tuvo 12 años de bendición. Mientras en el otro lado había una mujer con 12 años de miseria, de dolor y en una línea descendiente. Jairo fue criando a una hija y no se nos da ninguna referencia de que la hija tenía una patología de toda la vida, de que sufrió toda la vida. No hay una sola referencia. Y me llama la atención de que en la tinta de Lucas el Espíritu Santo permite que Lucas se extienda un poco más para darnos el detalle de que esta única hija, el tesoro de una familia, en la importancia que un hijo, porque recuerden que las proles eran sinónimo de bendición delante de Dios, y tener una sola hija en esa posición, bueno, la hija era el tesoro. Ya no tener hijos varones era una gran pérdida. Tristemente en esa época se miraba así, pero además no tener hijos era peor. Entonces esta hija única de pronto cae enferma y no es cualquier enfermedad. Y seguramente, y esta ya es conclusión mía, no me puedo apegar al texto a esto, pero posiblemente la enfermedad no hubiera caído en coma, ¿dónde saqué que estaba en coma? En agonía iba a decir, tan rápido. Podría haber empezado como todas las enfermedades, con un dolor, con un problemita quizás, y esperemos. Tuvo que llegar al punto de la agonía, o sea, de que se dio cuenta que la niña no tenía remedio, que los
médicos de la época o las personas de la época que lo podían ayudar en eso le dijeron, ya esto se te está muriendo. Si la enfermedad empezó de a poco o no, no lo sé, pero algo yo sí sé, que la Biblia nos da el detalle, y por algo no nos da, que la niña ya estaba en agonía cuando Jairo corre a Jesús. Y déjenme decirles algo, hay veces en la vida que la única manera que Dios tiene para traernos a Él y llevarnos a cumplir su propósito es llevarnos al punto crítico donde nuestro orgullo quede por debajo del dolor. El orgullo tiene una condición de aferrarse a nuestro corazón y a nuestra mente que se antepone incluso a la necesidad. Por orgullo, aun cuando estamos en necesidad, no haremos ciertas cosas. Por orgullo esconderemos ciertas cosas. Por orgullo no obedeceremos ciertas cosas. Por orgullo no iremos a pedir perdón. Sabemos que el rencor nos está matando, pero no vamos a pedirle perdón a la... El orgullo crea un agarre. Me hace acordar a una peliculita esta de los vegetales, esa. Los vegetables. Sí. ¿Vieron cómo yo me instruyo con cosas profundas? ¿Y qué aprendieron este domingo? Hablamos del Mateo. Profundo, sí, los vegetales nos ayudan. Eso está como Samuel, que le preguntaron eso. Ay, ¿tú sabes de Jonás? Sí. ¿Te enseñó tu papá? No, lo vi en los vegetales. Pero el orgullo en esta cosa se iban transformando, se iba metiendo, ¿no? La tentación de una manera que terminaba apoderándose de ellos, ¿no? Y el orgullo tiene una manera de meterse, es como crea raíces en el corazón. Hay gente que se muere por orgullo. Gente que por orgullo se muere, con tal de no dar el brazo a torcer. Ayer estaba leyendo la historia, no sé si la conocen, de Roldán, uno de los generales de Carlomagno. Dice la leyenda que Roldán tenía un cuerno que le había arrebatado uno de esos gigantes, uno de esos grandes generales que había vencido, que se escuchaba a 50 kilómetros de distancia. Y dice que en una de esas guerras que él estaba, ¿verdad? En una de esas batallas el enemigo lo estaba venciendo y estaban casi destruyendo. Entonces vino uno de los súbditos o de los soldados de Roldán y le dijo: Señor, toca el cuerno para que Carlomagno venga a ayudarnos. Y él por orgullo no lo tocó y fueron exterminados. Al último momento, cuando ya estaba rodeado, lo tocó y vino el ejército de Carlomagno y venció al ejército opresor, pero no salvó a ninguno de sus soldados. Los mataron a todos. Hasta ese punto llega el orgullo. A veces Dios, y repito esto, produce un dolor más grande que nuestro orgullo. No por pecado, sino por salvación. Y hay orgullos que son tan profundos que el dolor tiene que ser más grande. Yo no puedo pensar en ningún dolor más grande que tú tener una niña maravillosa, y los que tenemos niñas, aquí todos, menos uno. A ver si tenés una niña loco. Después que te cases, obviamente, ¿no? Todos tenemos niñas aquí y todos las hemos cuidado como princesas. Ahora imagínate que fuera tu única y que tuviera una enfermedad incurable y la ves morir en un lecho. ¿Qué no harías delante de Dios que Dios te pidiera para salvarla? Bueno, lo que Dios le pidió a Jairo, sin que él se diera cuenta, es: sal de tu posición y corre al maestro que tú seguramente habrás dicho que es un impostor. Porque ya había escuchado Jairo que Jesús sanaba cualquier enfermedad. Nunca lo habían visto resucitar a nadie todavía. Nunca lo habían visto resucitar a nadie todavía. Sí, José. Hemos visto casos de personas que han estado en esas circunstancias que llevan una vida cuasi cristiana, por decir. O sea, que creen en Jesucristo, van a la iglesia, pero cuando llegan esos momentos, acuden hasta la hechicería para ver si se la sanan a la muchacha. Qué fuerte, exactamente. Una desesperación los lleva a cualquier cosa, exactamente. Y ahí es donde está la medida de las cosas.
Por eso es que yo siempre digo, y Eclesiastés dice que hay que ir al luto y no a la fiesta, porque ahí es donde nosotros vamos realmente a aprender las verdades de la vida, no es en la fiesta. ¿Qué pasa? El dolor es la medida nuestra. El dolor no nos prueba delante de Dios. Grábense esto, escríbanlo. El dolor nos prueba delante de nosotros mismos, lo que dice José. Dios ya sabía que ese cristiano no tenía su fe arraigada hasta el fin. El que no sabía era ese cristiano que tenía su apariencia de piedad, pero que en el momento crítico negó la eficacia de ella. O sea, mi Dios es más chico que el dolor de mi hijo, entonces yo voy a buscar. El diablo debe... No, ellos nos dicen el diablo. Las otras religiones o las magias o lo que sea, mientras sana a mi hijo, sirve. Que debe ser un poco el pensamiento de Jairo, cuidado. Yo no sé si Jairo reconocía o entendió que Jesús era Dios antes del milagro. Dice Mateo que se puso de rodillas y adoró. Oh, miren qué interesante. Entonces, en ese reconocimiento hay una desesperación completa y una entrega de que Jesús puede hacerlo. La adoración podría mostrarnos de que sí, que incluso muchos de los comentaristas dicen que sí, que seguramente Jairo, como lo revela Mateo, tenía una fe, ¿verdad?, en que Jesús era. Yo no sé, no estoy tan convencido. Posiblemente sea, o quizás sea la propia desesperación, porque sí entiendo que el dolor lo llevó al punto de que reconoció. O en el proceso del dolor, y él haber visto la vida de Jesús y la obra de Jesús, él dijo, realmente él tiene algo de Dios que nosotros no tenemos, y eso lo hizo postrarse. La Biblia no nos da ese detalle, aunque muy buena la anotación de Argentina, de que sea por una cosa o por la otra, él reconoció la autoridad de Jesús sobre su condición. Se arrodilló. ¿Recuerdan otro que corrió arrodillado? Que lo leímos no hace muchos capítulos atrás, delante de Jesús. Era completamente... El endemoniado, sí, claro que sí, el endemoniado de Gadara. ¿Y qué otro que no tenía ninguna posición parecida a la de Jairo? El primero que Jesús sanó luego del Sermón del Monte. Fue un leproso, ¿se acuerdan? Que también postrado dijo, si quieres, puedes limpiarme. Amén, bendito sea el Señor. Quiero grabarnos en nuestra mente esta escena, porque aquí está claramente graficado. Fíjense que quizás, qué interesante este pensamiento me viene en este momento. Quizás Jairo ya tenía su fe, su confianza en Jesús. Sí pensaba que era enviado de Dios. Pero ¿hubiera ido a Jesús libre y espontáneamente? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, posiblemente como la gran mayoría, como los José de Arimatea, que después que estaba todo el pescado vendido, hasta la tumba le dieron, pero en vida aparecieron muy poco. La Biblia no me acuerdo en qué versículo ni en qué evangelio, porque la verdad que ahora no me acuerdo, que cuenta que Jesús tenía seguidores secretos. ¿Verdad? Ustedes lo deben recordar. Sabemos quién vive, pero no nos acordamos la dirección. Bueno, Nicodemo fue de noche, Juan 3, ¿verdad? Exacta. Esa era la manera de ir. Pero ahora Jairo no tiene ni secretos, ni de noche, ni miedos. Ya sea que creyera o no, y quizás la teoría de que creyera, yéndonos a Mateo, sea más fuerte de la que no creía, porque se postró y adoró. Pero lo cierto es que el dolor y el quebrantamiento fue más grande que su orgullo. Grábense esta verdad. Dios, por amor, si para vencer tu orgullo tiene que llevarte al infierno de pasada, te va a llevar, pero no te va a dejar allí. Amén. Y dice la palabra de Dios que sucede otro hecho en el medio, y piensen en el medio en el que tú estás. Jesús va a sanar a tu hija, o mejor dicho, responde, porque la Biblia dice que Jesús inmediatamente respondió. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender la soberanía de Dios, porque si nosotros vemos, por ejemplo, en el capítulo 10 y 11 de Juan, vamos a encontrar que cuando las hermanas de Lázaro lo mandan llamar, Jesús dice, sí, yo ya voy, y se quedó, tuvo como 2 o 3 días todavía atendiendo a la gente. Tanto que cuando viene, Marta sale al encuentro, y ¿se acuerdan la frase que le dice? Señor. Antes mi hermano no hubiera muerto. ¡Exactamente! No culpó a
De alguna manera lo culpó, después se dio cuenta en el momento por la grandeza de Jesús. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios te lo va a dar. O sea, no te enojes porque la única solución sos vos. Pero la primera reacción de estas mujeres que amaban a Jesús fue: ¿por qué no viniste a tiempo? Podría haber sido la reacción de Jairo cuando vienen, y saltamos ahora porque después nos vamos a concentrar en la historia de la mujer con el flujo de sangre. Entonces, vamos ahora al 49. Dice que estaba hablando aún. ¿Con quién estaba hablando aún? Con la mujer que acaba de sanar. Todavía está en el diálogo con ella. Y dice que vino uno de la casa del alto dignatario, entiéndase Jairo, y le dijo: tu hija ha muerto. Pero miren el resto de la frase. No moleste más a María. Sí, ¿para qué molestas, hermano? ¿Lo mismo? Sí. ¿Para qué lo vas a molestar? Ahora, déjenme terminar esta mañana con dos pensamientos. Primer pensamiento es, y esto es muy importante, Jairo. ¿Cuál fue el corazón de Jairo cuando en momentos donde minutos son importantes, porque minutos decidieron entre la vida y la muerte, Jesús se tomó todo el tiempo del mundo? Porque la mujer ya había sido sanada, lo tocó, sigue de largo. Pedro se daba cuenta de la urgencia, ¿verdad? Dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud, ¿de qué estás hablando? Vamos, que te están llamando, ahí está agonizando a la muchachita. Todo el mundo te está tocando. No te desconcentres. Y yo voy a llegar ahí después. Y acá hay un principio es tan tremendo de pastoreo, de liderazgo, de amor, que tenemos que tomarnos, y hoy ni voy a entrar. O sea, todos entendían, Jairo, todos, la urgencia de la niña que se estaba muriendo. Y viene y le dice: ¿sabes? No lo molestes más, ya está. Primer cosa es esa. La segunda cosa que les quiero dejar es que todos nosotros pensamos que Dios puede hasta. Hay un hasta en tu corazón y en tu mente donde tú crees que Dios puede. Y algún día, Dios y tú, me encanta la frase de Casting Crown, que tu miedo un día se va a tener que enfrentar con tu Dios. Eso parece a los políticos. No se le pega al candidato. Y te están empujando, y cuando el candidato te ve: ¡hey! ¡Ven! Fulano! Exactamente. Quedan avergonzados los aguizones. Eso sí, eso pasó con la mujer. Volviendo al punto de acá del coso, y termino con este punto. Fíjense qué interesante esto. Los hombres dijeron: tú podías molestar al maestro mientras estaba enferma. Exactamente. Pero una vez que murió, No hay remedio. yo quiero preguntarte y que te vayas con esto. ¿Cuál es el punto donde tú crees que Dios no puede llegar? Donde tú crees que ya no debes molestar a Dios. Y quiero decirte una cosa, prepárate. Un día, ese miedo, ese límite, ese dolor, va a tener que enfrentarse con tu Dios. Y Dios te va a probar, como lo vamos a ver la semana que viene. Yo no puedo ayudar con la respuesta. Llévatela. Mientras está vivo. Siempre lo pueden molestar y siempre puede ir a él. Amén. Porque después que te... Fuiste. acabó el negocio. Se acabó el negocio. Aunque hay otro negocio después de ese... Te hacen... Del otro lado te dicen: vení acá que tenemos una cuenta pendiente tú y yo. Hay muchos que quisieran que terminara ahí. No hacen nada por ti después de ahí. Sí, después de ahí ya la respuesta viene automática. Cerró la puerta. Sigamos leyendo este pasaje y nos vamos a meter un poquito en este punto de tu hija muerto. No molestes más al maestro, y la reacción de Jesús inmediata, ¿no? No temas. No le dijo: no seas incrédulo. Después le dijo: cree solamente. ¿Qué es lo que Jesús ataca? ¿La incredulidad? El temor. El temor. Tenle miedo solamente al miedo. ¡Opa! ¡Qué tremendo! Ah, no, pero está filósofo y usted. Tenle miedo. Esa me la nota yo, es verdad. Realmente, cada vez que un ángel le hablaba a alguien en la Biblia, en todas partes, Siempre. no temas, no Lo temas, primero. no temas. Entonces, al miedo lo tenemos que tener.
Él, porque eso es lo único que nos para, que nos limita. Dios no tiene límites, pero el miedo nos limita. Es tan cierto lo que está diciendo. Yo no lo conté, pero una vez alguien hablando, predicando, dijo que él había contado los no temas en la Biblia y que daban exactamente 365. Yo no puedo asegurar que eso sea verdad porque nunca los conté. O sea, los no temas y los sinónimos, no temáis, no tengas miedo, todos, ¿no? Dice que los contó y daba exactamente 365. Y él terminó su mensaje diciendo, para cada día del año hay un no temas de Dios. Qué tremendo, ¿no? Bueno, Dios les bendiga. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por la manera en que tú nos hablas de tantas formas y especialmente por tu palabra. Ella da testimonio de sí misma y nosotros damos testimonio de su obra en nosotros y te pedimos, sigue trabajando en nuestro corazón. Y Padre, yo oro para que en esta mañana cada uno de nosotros, sin temor, nos enfrentemos a los miedos. Qué paradoja, parece imposible, parece algo completamente antagónico, sin temor a enfrentarse al miedo. Pero yo creo que ese es el desafío tuyo. No podemos evitar sentirlo, pero podemos enfrentarlo y vencerlo. Ayúdanos a creer en ti por encima de nuestro miedo mayor. Todos aquí tenemos un miedo en el cual no quisiéramos llegar a ese punto porque no pensamos que tú pudieras actuar. Obviamente nunca lo reconoceríamos, pero nos faltaría la fe. Yo oro esta mañana para que a través de tu palabra tú puedas penetrar en lo profundo de nuestro corazón y ayudarnos a vivir sin temor. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.